no última reunión del año. La iglesia continúa. Miraba la fila segunda de esta hilera y los miraba proyectado acá. Pensaba si ellos en esto de no solamente aprender a tocar un instrumento, están empezando a pensar de lo que significa hacer música o tocar música para Dios. Y no solamente para Dios, sino a la vez como un ministerio para la iglesia y para la congregación. Y me retrotraigo a los principios de nuestra tarea acá en la iglesia, hace quizás, 18 años atrás aproximadamente, cuando un grupo de chiquitos, muy jovencitos, también hicieron la misma tarea con la ayuda de nuestro hermano Alex, de allí de la iglesia en Neuquén. Me traía gratos recuerdos de lo que significó esa tarea, esa obra, que se fue replicando posteriormente en aquellos que no se quedaron con el conocimiento, sino que también lo están impartiendo. Y gracias, queridos jóvenes músicos, por hacer sostener esta tarea a lo largo de todo este año. He pensado mucho acerca de qué compartir en esta oportunidad. Para nosotros ha sido un año extenso, para algunas familias y hogares ha sido un año intenso, pero al ser familia de Dios, al pertenecer al mismo cuerpo, al pertenecer a la iglesia, lo que ha acontecido a unos no ha sido ajenos al resto. Y de una forma o de otra nos hemos visto involucrados en diferentes circunstancias de hermanos, de familias, de hogares, a lo largo de todo este año. Y cuando pensaba en esto, me imaginaba la iglesia como algo que vamos a compartir en esta noche. Y les invito a que vayamos a un pasaje en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos a leer la porción hasta el versículo 41. Está el impulso de seguir leyendo capítulo 5 y los primeros 20 versículos, pero vamos a llegar hasta ahí nada más. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, asustados, con miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Oramos? Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos como iglesia en tu casa y de esta manera, Señor, disfrutar la alabanza, disfrutar el testimonio a través de la música, disfrutar, Señor, el ministerio de aquellos que se han preparado, Señor, para este tiempo o para un tiempo futuro, y agradecerte por aquellos que se involucraron, Señor, para enseñarles.
Pero te damos gracias porque llegando ya al final de este año, Señor, las vísperas del 2025, podemos mirar hacia atrás y ver que en todo estuviste tú. Y agradecerte por eso. Aunque muchas veces quizás nuestros ojos estuvieron velados por diferentes situaciones, pero la verdad es que la promesa de estar con los tuyos hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo, Señor, es una realidad. Y como iglesia, no solamente aquí está establecidos hace tantos años, sino en la proyección que tú nos muestras, Señor, de hacerlo en Villa Pegüeña o en Santa Elena, te damos gracias porque el mismo que cuida, nos cuida a todos por igual. Nos ponemos en tus manos a leer y a compartir tu palabra en esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Un pasaje muy conocido, Jesús calma la tempestad, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces lo hemos recibido a través de un devocional? ¿Cuántas veces ha sido expuesto para predicar, para enseñar y para imprimir nuestro corazón a aquellas verdades que son necesarias para vivir y para avanzar en nuestra vida? Cuando leo este pasaje veo dos grupos en dos situaciones, o dos situaciones bien claras. En primer lugar, los discípulos y su entorno difícil, su entorno opuesto a ellos, y en segundo lugar, un Señor que duerme, pero que no se desentiende. Dos situaciones distintas. Por un lado, aquellos que están desesperados, y por el otro lado, aquel que está en control de absolutamente todas las cosas. Y quisiera separar este mensaje en 3 puntos. El primero de ellos tiene que ver con el gran dilema. El segundo punto tiene que ver con una cuestión de fe, algo que las hermanas han desarrollado harto este año, ¿verdad? Y las escuché a todas. He tenido el privilegio de preparar el devoción de los videos y las pude escuchar a todas y he aprendido mucho. No estuve acá, aclaro, para que nadie pregunte. Sin embargo, ha sido el tema que fue el hilo conductor del tema en general de nuestras hermanas en este lugar. Y en tercer lugar, en primer lugar el gran dilema, en segundo lugar una cuestión de fe y en último lugar, ¿quién es este? La gran pregunta del final. A lo largo de todo el capítulo 4 uno puede ver el desarrollo del ministerio o del principio del ministerio del Señor Jesucristo y cómo Marcos, haciendo un resumen, ¿sí?, en estos cortos 16 capítulos que componen este Evangelio, haciendo un resumen va acortando las distancias entre situación y situación, a diferencia de Mateo, a diferencia de Lucas, a diferencia de Juan. Y a lo largo de todo el capítulo número 4, encontramos al Señor Jesucristo enseñándole a los discípulos en parábolas. Y vemos que a lo largo de todo este tiempo de enseñanza hay algo que caracterizó al Señor y es que siempre estuvo Él cerca de lo que se conoce como el Mar de Galilea, que en realidad es un gran lago. Tiene el nombre de mar, pero es un gran lago de agua dulce, natural, el único que existe en Israel. Y el Señor Jesucristo gran parte de su ministerio lo desarrolló muy cerca de las costas, en las costas y mar adentro de este lugar geográfico. Nos dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. El Señor, disponiendo de los elementos naturales de propalación de la voz, es decir, el mar, le daba el marco natural perfecto para poder hablar hacia las multitudes que estaban en la costa, hacía uso de este elemento para que le pudieran escuchar las multitudes. Y todo el desarrollo de esta enseñanza sin duda que fue allí en este lugar, y ahí vamos viendo cómo el Señor comienza a compartirles la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, y después está la explicación de por qué razón el Señor Jesucristo enseñaba de esta forma, de esta manera. Y entonces, ese día, después de un día de mucho trabajo, de arduo trabajo, dice que el Señor
cuando llegó la noche, les dijo, pasemos precisamente al otro lado. Este es el inicio de enseñanza del Señor Jesucristo. Los discípulos recién comenzaban a prestar atención a todo aquello nuevo que el Señor estaba transmitiéndoles. Habían sido impactados por su persona, habían sido impactados por su aparición, porque la aparición en escena del Señor Jesucristo a través del bautismo en el río Jordán fue realmente fuera de lo común. Nadie experimentó y ninguno pudo volver a ver en otra persona lo que vieron ese día cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre él, la voz de Dios, su Padre, dando su beneplácito por el Hijo, y aquella situación fuera de lo común sin duda que impactó la vida de aquellos hombres que fueron o escuchando o viendo sus hechos. Y aquí estamos en el inicio del tiempo de enseñanza del Señor hacia los discípulos. Los discípulos recién comenzaban. Cruzando el mar de Galilea, que en otras porciones de la Biblia tiene otros nombres, no porque cambie de nombre, sino porque el mismo mar en diferentes zonas cambia de nombre según la zona. En Juan 21.1 habla acerca del mar de Tiberías. En Lucas 5.1 habla del lago de Genesaret. Y estamos hablando de exactamente del mismo lugar, lo que nos da a entender de que era un lugar muy poblado, muy concurrido, y por lo tanto el Señor utilizaba como plataforma de transmisión de sus enseñanzas. Las características de este lago, la principal de ella es que es dulce. En segundo lugar, que es propenso a las tormentas. Es un lugar propenso a las tormentas, por su ubicación, por cómo llegan los vientos. Es un lago que es atravesado por el río Jordán a la vez, ¿sí? Porque lo nutre y a la vez de allí continúa el río Jordán. Es un lago propenso a las tormentas. O sea que, si pensamos en la lógica de los pescadores, ninguno de ellos diría, vamos a pescar de noche. Ninguno de ellos pensaría que esa noche era la noche mejor o la mejor oportunidad para salir a pescar y mucho menos para salir a navegar. Pero sin embargo hubo una voz que dijo, vamos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. ¿Quiénes viajan con el Señor Jesús? Bueno, viajan dos tipos de personas. Viajan personas experimentadas en el mar y viajan personas que no tenían ni idea de lo que era navegar. Es decir, que dentro de esa barca se encontraban personas que estaban habituadas a la tarea de echarse a la mar, tirar las redes y todo lo que hace la tarea en un barco, pero también había discípulos que no tenían idea de lo que significaba echarse a la mar. Y sin embargo el Señor los invitó a todos por igual, con gente experimentada y gente que no estaba experimentada en la tarea. Ahora la pregunta es, ¿sabía el Señor que habría tormenta? Claro, nuestro conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, quien es Dios y por lo tanto omnisciente, uno de antemano, al leer el pasaje, nos quedamos de este lugar de la tranquilidad, saber, bueno, el Señor sí lo sabía, pero hay un problema, los discípulos no lo sabían. Los discípulos no sabían lo que iba a suceder, los discípulos no sabían lo que iba a acontecer. Pero el Señor sí lo sabía y nos dice allí precisamente en el versículo 38, que luego de que se levanta la tormenta, dice que el Señor, durmiendo sobre un cabezal, estaba allí en la popa del barco, es decir, en la parte de atrás del barco, pro y popa. Nuestra vida se parece mucho a esta escena, tan familiar en nuestra lectura, tan ligera a la vez en nuestra lectura, pero el detenernos en esta porción nos hace ver que esta situación es muy similar a nuestra propia vida, a nuestra experiencia personal, a nuestra experiencia matrimonial, a nuestra experiencia familiar, a nuestra experiencia como iglesia. El Señor los toma tal como estaban, les dicen, vamos a ir por aquí, y este es el rumbo. Y sin duda que muchas veces, cuando hemos tomado este pasaje, hemos llegado a la conclusión y a la comparación de que la tormenta representa las dificultades y los problemas que llegan a nuestras vidas, que muchas veces no sabemos ni cómo ni de dónde aparecen. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero el punto está
en que, y especialmente para aquellos que han comenzado su vida cristiana este año, o hace muy poco tiempo, y han aceptado a Cristo como su Salvador, es que esta es una experiencia que tarde o temprano va a llegar a tu vida, así como tarde o temprano llegó a nuestra vida. Las tormentas forman parte de los marineros, así como forman parte de los cristianos. Los marineros contemplan el mar y saben que tarde o temprano se van a enfrentar con algo que les puede dificultar la vida. Hay una película de muchos años que se llama... se me escapó. Esa. Bien, la vio. La tormenta perfecta. Ellos se encuentran en una forma única en medio de una tormenta y el capitán en su tosudez dice, la única forma de salir de esto es encararla. Vamos por ahí, salgamos por ese lado. Y la escena final del marinero diciendo, contemplando la tormenta y sabiendo que no les voy a spoilear la película, perdón, sabiendo que no van a salir vivos de ahí y diciendo, lo más triste de todo es que no volveré a ver a mi hijo o a mi hijita. Es una escena muy fuerte, porque este hombre sabía que iba a encarar la tormenta en manos de un capitán tosudo, cabezón, que lo iba a llevar por ese lugar y sabía que iban a morir y que iban a perder la vida. Ahora, puede haber capitanes así en este mundo. Puede haber capitanes que marquen un rumbo y que no muchas veces en cuestión de su conocimiento, sino en cuestión de no querer ceder a ninguna opinión, digan, vamos por este rumbo. Y el Señor Jesucristo es el único que puede decir, vamos por este rumbo y saber que es un rumbo seguro y que el fin nunca será un desastre. Los discípulos escucharon la voz del Maestro. Vamos, en esta noche, pasemos al otro lado. Comenzamos a vivir nuestra vida cristiana, creemos que Dios no está cuando las tormentas vienen y sin embargo, si empezamos a mirar un poco más a nuestro alrededor en los pequeños detalles, nos damos cuenta de que aunque en silencio, Dios siempre, siempre, siempre está. Ahora bien, ¿por qué dormía? ¿Por qué dormía el Señor? Algunos dicen que en virtud de su conocimiento perfecto como Dios, entonces Él le daba cierta tranquilidad y esperaba que los discípulos pasaran por la prueba para poder ellos darles la lección correspondiente. Puede ser. Pero ¿saben una cosa? Hay otro aspecto que pasamos por alto. Y es que el hecho de que el Señor Jesucristo estuviese durmiendo en medio de la tempestad, después de todo un largo día de cansancio, de fatiga, de enseñanza, de recorrer, de subir a la barca, de bajar, de estar con las personas, ¿qué le produjo a Él? Lo mismo que nos produce a nosotros, cansancio. Y a mí me encanta ver al Señor Jesucristo de esta manera, porque lo baja de una situación o de una visión que muchas veces solamente se tiene de la persona del Señor Jesucristo, de ser, Él es Dios, quien ciertamente lo es, Él es perfecto, quien ciertamente lo es, Él lo sabe todo, lo hace todo, lo puede todo, que ciertamente lo hace, lo puede y lo sabe, pero también es tan cercano a nosotros en esta perfecta humanidad, tan perfecta que lo lleva a cansarse, a acostarse, apoyar su cabeza en un cabezal, vaya a saber qué utilizó como almohada y dormirse en medio de la tempestad. Un hombre completo, un hombre perfecto, un hombre cansado que estuvo allí con los suyos. Ahora, uno puede preguntarse, ¿qué es lo que lo llevaba también al Señor a descansar? No solamente era el cansancio físico, sino que había algo más que lo llevaba a Él a descansar. Y saben una cosa, muchas veces hay algo que se produce en nosotros y creo que cuando van subiendo los años con más frecuencia y es precisamente la incapacidad de cerrar nuestros ojos, el insomnio. Es una cuestión natural, a medida que pasan los años a veces nos cuesta dormir un poco y pasan las horas y nos dormimos más tarde o dormimos menos. El problema está cuando en determinadas etapas de la vida, sin llegar siquiera a una edad en donde esto puede ser algo natural, uno no puede dormir. Cuando el afán, la angustia, el desasosiego nos quitan la capacidad de dormir. Ahora, ¿qué es lo que quita el afán, la angustia y el desasosiego?
porque el Señor Jesucristo estaba cansado, sí, pero estaba acostado y confiando, porque la tarea que estaba haciendo no era la de él, era la tarea de Dios. Y la única respuesta que encuentro a esto es la comunión con el Padre. Su relación con el Padre era lo que mantenía todas las cosas bajo control. Y ¿saben qué, queridos hermanos? Muchas veces cuando estamos en desasosiego, cuando estamos en angustia, cuando estamos en el afán, nos tenemos que preguntar cómo es nuestra calidad de comunión con Dios. Y entonces podemos encontrarnos en nuestra propia vida angustiados, preocupados por motivos reales, por motivos valederos, y empezar a poner estos motivos que son reales y valederos en la balanza de la comparación de cómo está mi relación y mi comunión con Dios, con el Padre. Y yo encuentro en mi experiencia personal de que cuando más me angustio es porque menos he estado en la presencia de Dios. Cuando menos descanso en sus manos es cuando más lejos he estado de mi relación con Él. Cuanto más me afectan los problemas habituales de este mundo es cuanto menos he estado en comunión con Él. Miren, hermanos, tenemos que preguntarnos cuánto tiempo pasamos en nuestra relación con Dios para poder descansar tranquilamente. Hay hermanos que son capaces de cantar y sonreír en medio de la enfermedad, en medio del despido de un trabajo, en medio del dolor o en medio de la pérdida. Son hermanos que han aprendido el secreto, sin duda, de saber descansar en Dios para descansar finalmente ellos, arrullados, de una forma maravillosa. Quizás durante el día nos hemos encontrado con pruebas y dificultades, pero bastó un tiempo en nuestra soledad con Dios para que todo esté bien, porque Él sigue estando en control de todas las cosas. Aquellos que han sido capaces de experimentar estos saben algo, que Dios sigue estando en el trono y que Dios está en control de todo. El Salmo 127, versículo 2, Salmo 127, versículo 2, dice, lo tenemos ahí en pantalla, pero quisiera que lo leamos del versículo 1, perdón. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado, ¿qué dice? Dará Dios el sueño. Ahora no se me duerman. Cuando vayan a casa a dormir, dará Dios el sueño. A su amado. Y entonces uno tiene que entender al leer este hermoso salmo, la primera parte de la primera porción de este hermoso Salmo 127, es que muchas veces nosotros pensamos que podemos con todas las cosas, pero tenemos que reconocer que somos débiles, que no tenemos controlado todo, absolutamente todo. El padre, porque es proveedor, se preocupa porque le cuesta conseguir trabajo y sale un día y sale otro día y sale otro día y no consigue nada, pero muchas veces se olvida de que depende de Dios. Nos olvidamos de que dependemos de Dios, de que somos débiles, de que nuestra casa, que aún nuestras deudas, que nuestras luchas dependen de Dios. Entonces dice el salmista, si Jehová no está presente en la edificación de la casa, y la casa es el hogar, la casa es nuestra vida, la casa es nuestro matrimonio, la casa es todo lo que somos y tenemos. Si todo eso no está edificado por Dios, entonces es en vano, de nada sirve hacer el esfuerzo. Porque en definitiva lo único que traerá al final del día será mayor desasosiego, mayor cansancio, mayor frustración, porque no tuvimos en cuenta a Dios. No nos olvidemos que la iniciativa de subir a la barca no fue de los discípulos. No fueron ellos los que le dijeron al Señor, Señor, nos vamos con vos. Fue el Señor que le dijo, yo voy con ustedes, subamos a la barca y vamos al otro lado. Pero de este lado de la historia ya hemos aprendido o tenemos que aprender que en cada cosa que querramos emprender, siempre tenemos que tener la primera opción
de preguntar, Señor, tengo que subir a esta barca, ¿me vas a acompañar si subo? ¿Vas a estar conmigo? Y de esa manera comenzar a edificar aquello que querramos edificar. Cruzar al otro lado no estaba en manos de hombres. Ellos se dieron cuenta en medio de la tormenta de que no iban a llegar al otro lado. Ellos sabían que en medio de ese cuadrante geográfico en donde estaban ubicados, en donde la tormenta había caído con toda su fuerza, ellos se dieron cuenta de que no podían salir solos, no iban a salir solos. Y esta es la lección más clara para cada uno de nosotros, en donde nos encontramos muchas veces metidos en situaciones en donde hacemos el esfuerzo por salir y cada vez que queremos nos topamos una vez y otra vez y otra vez y no llegamos nunca a la orilla. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta de que cruzar siempre al otro lado no está en nuestras manos, no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Cuando pienso en la iglesia local, en este último tiempo tenemos que pensar en nuestra iglesia local como extendida. Es una iglesia local que se ha extendido. Y si pensamos en contexto de lo que estamos leyendo, tenemos una gran barca en Pehuenia, tenemos una gran barca en Santa Elena y tenemos una gran barca aquí en este lugar. Pero los principios son exactamente iguales para cualquiera de los tres testimonios. Depende de nosotros en el sentido de la sujeción y la obediencia, lo que Dios indique, sí, pero el poder viene de parte de Dios para sostener cada lugar y cada testimonio. Cruzar al otro lado no está en manos de hombres, sino que está en el control de Dios. Salmos capítulo 3, versículos 3 y 6, dice lo siguiente, un salmo precioso también. Dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, dice David, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David está mirando su propia historia familiar. Absalón lo está persiguiendo, lo quiere matar, lo quiere destronar, lo quiere borrar del mapa. Toda esta furia que tiene su hijo en contra de él podría provocar en David la incapacidad de dormir y desarrollar la capacidad del insomnio. Claro, ya muchos estarían preguntándose si no iba a correr la misma suerte que su predecesor, que Saúl, olvidado por Dios. Y al contemplarlo David puede decir, lo olvidó Dios, si su propio hijo lo está persiguiendo. Y sin embargo, él se detiene, contempla su situación y sabe en manos de quién está su vida. La barca de su vida está en una tormenta inmensa. Y sin embargo él dice, yo me acosté y dormí. Y me desperté porque Jehová me sustentaba. Mire, a veces, hermanos, a veces uno abre los ojos por la mañana, contempla el día que nos toca por delante y dan ganas de hacer con las sábanas así, darnos vuelta y decir, bueno, que se haga cargo otro. Y la realidad es que no somos llamados a retroceder, somos llamados a poner de lado nuestras cobijas, plantar nuestros piecitos al lado de la cama y decir, quizás haya tormenta hoy, quizás esté difícil, pero no está en mis manos, está en las manos de Dios. Él me ha prometido y por lo tanto, por eso me acosté, dormí y descansé. El Señor se acostó, puso su cabeza en un cabezal, descansó y durmió, porque Él sabía que todo lo que acontecía estaba en las manos del Padre. Saben, a veces se nos olvida en manos de quién estamos. Y de tanto en tanto tenemos que ser amarrados para recordarnos de que Dios me ama, para recordarnos de que Él me ha salvado. De tanto en tanto Dios me tiene que recordar que Él es fiel y que Dios nos guarda y nos cuida de todo afán
Y que podemos decir como David, Señor, en ti confío. Aunque se levanten 10.000 millares de gente, confío en ti. Todos los días tenemos esta oportunidad. Y a veces, qué raro que es decirlo, ¿no? Que tengamos que venir una vez y otra vez a la iglesia para que a través de la palabra de Dios nos tengan que recordar estas verdades que son tan básicas en nuestras vidas. Pero acá hay un pequeño tema, y es que no es, la fe de todos no es exactamente igual. Nos encontramos con el miedo de los discípulos, y ellos le preguntan, volvemos al pasaje de Marcos 4, ellos le preguntan al Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa acaso que estemos por morir? Y evidentemente ellos sintieron el real miedo y temor a la muerte. Claro, cuando uno le pregunta al pueblo de Dios y a los creyentes, a los cristianos, si tememos a la muerte, nuestra respuesta al unísono, ¿cuál es? No. Quizás tememos el proceso de la muerte. Quizás tememos el desarrollo que lleva precisamente a ese lugar. Pero no olvidemos que en el caso de los discípulos en aquel lugar, ellos estaban empezando a caminar con el Señor Jesús y su fe estaba comenzando a desarrollarse. Lo habían empezado a conocer, lo habían empezado a escuchar, habían empezado a verlo en la forma en que Él actuaba y en la forma en que Él se desarrollaba. Pero la verdad es que ellos todavía no habían conocido a aquel Cristo resucitado, no conocían al Cristo que había vencido a la muerte. Por lo tanto, la muerte en ese momento para ellos era una gran realidad y un gran problema. Señor, Maestro, ¿acaso no tienes cuidado de que perecemos? Como diciendo, nos metiste en esto y el próximo paso es morir. ¿Acaso no tienes cuidado acerca de esto? Ellos estaban empezando a caminar con Jesús y la fe de ellos estaba comenzando a ser activa y dinámica. De la misma manera en que nosotros, de la misma forma desde el día en que aceptamos a Cristo como Salvador, habiendo pasado todos estos años como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que mirar atrás. Y presten atención a esto, tenemos que mirar atrás y reconocer que nuestra fe inicial no es la misma que la de hoy. Porque si mi fe de hoy, después de tanto tiempo, es solamente la fe que me salvó y me quedé en esto, entonces perdí el tiempo o me distraje en algo. Y no tuve en cuenta de que cada prueba, cada situación, cada dificultad, cada circunstancia que Dios me llevó a vivir fue para que mi fe no quede pequeñita, sino para que mi fe crezca y no sea igual después de tantos años. Ahora bien, si esta fe es activa y dinámica y en el cuerpo de la iglesia presente hay diferentes estados de madurez espiritual y diferentes estados de crecimiento en fe, aquellos que hemos sido ejercitados y aquellos que llevamos más tiempo como hijos de Dios y habiendo sido probados y habiendo sido ejercitados y habiendo sido... Hermanos, tenemos que tener paciencia con aquellos que recién comienzan. Necesitamos tener la empatía necesaria con aquellos que son nuevos en la fe y enseñarles de que tarde o temprano el Señor va a probar esa fe. Viene algún hermano nuevo y me dice, estoy pasando por esta situación, y yo le puedo decir, no, eso no es nada comparado con todo lo que yo he vivido. No, hermanos, no se trata de comparaciones. Se trata de ayudar a aquellos hermanos nuevos en la fe que recién están comenzando a dar sus primeros pasos en el conocimiento de su Salvador. Y a veces se encuentran en medio de la tormenta, en medio de la barca, y les cuesta identificar dónde está el Señor. Ahí estamos los que decimos o reconocemos o entendemos que hemos madurado en la fe. La vida con el Señor Jesucristo es un proceso de aprendizaje. Y no solamente necesitamos la empatía con los nuevos hermanos, también necesitamos la empatía con aquellos que, aún habiendo pasado mucho tiempo,
en una vida de iglesia, se acostumbraron a una vida de iglesia, pero no crecieron en la fe. También ellos necesitan nuestra empatía. Porque no somos puestos para señalar situaciones, sino que somos puestos como hermanos para ayudarnos en las diferentes situaciones. Puede ser que vea a un hermano que esté pasando por una situación muy difícil y no veo la respuesta que yo quisiera ver, porque ahí está el problema. A veces quiero que el hermano responda como yo tengo mi conocimiento o como yo tengo mi ejercicio de la fe. Y entonces veo que un hermano puede tropezar en ese sentido. ¿Cómo no va a reaccionar de esta manera? ¿O cómo no hace esto? ¿O cómo no hace lo otro? Quizás nunca lo supo, no lo aprendió o no se lo enseñamos. Y solamente nos quedamos de este lado criticando las respuestas de los hermanos en sus circunstancias. La iglesia necesita ser más empático en este sentido. Considerar el estado de la fe de cada uno de nuestros hermanos. Pedro fue un hombre que se hundió en las aguas, quien negó a Jesús y posteriormente, al final de sus días, muere por Cristo. ¿Fue el mismo Pedro del principio que del final? No. Basta con leer los evangelios y basta con leer sus cartas para darnos cuenta de que hubo un gran proceso en el medio y que su fe fue creciendo a medida que iba pasando por diferentes circunstancias, pruebas, caídas, y el Señor siempre estuvo ahí para animarle, porque entendía a Pedro. Quizás muchas veces nos quedamos de este lugar contemplando situaciones, mirando cómo quisiéramos que reaccionen los diferentes hermanos y no pensar que quizás ese hermano está necesitando que me acerque para preguntarte, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás reaccionando así? Y solamente me quedo en señalar las diferentes situaciones y reacciones de nuestros hermanos. La fe es algo que se fortalece. La fe es algo que se fortalece. El Señor no despreció a los discípulos. El Señor podía haber dicho, soy Dios y mirá lo que fui a elegir. Al mar con todos ellos y elijo otros nuevos. No, el Señor no los despreció. Los mantuvo en la barca. Comprendió el miedo de ellos, comprendió el temor de ellos. Pero Él sabía que ese tiempo con Él y en la barca, en medio de la tempestad, en medio de la prueba, era necesario para afirmar por todo lo que habría de venir posteriormente. El Señor no los despreció, sino que se quedó con ellos. Muchas veces pensamos que es fácil pastorear desde el ancianato o de nuestra tarea como pastores, pensamos que es fácil pastorear a los que me dicen que sí a todo, o que es más fácil trabajar con aquellos que son conforme a cómo yo hago las cosas o como me gustaría que se haga. O me gustaría elegir a este y a este otro para que trabajen conmigo porque, me llevo bien, no me discuten, no me dicen nada, no me causa problemas, no me causa dificultades. Miren, hermanos, esto es una rueda constante en la vida de la iglesia. Constante. Y es un gran error que cometemos si nosotros vamos a llevar adelante ministerios pensando en aquellos con los cuales simplemente me llevo bien. Porque el Señor eligió a 12 que entre ellos muchas veces no se llevaban bien. Y que si hubiese sido por la posibilidad de por lo menos uno de ellos ya estaría sacando la espada para limpiar a más de uno de los condiscípulos que estaban con el Señor. Y sin embargo el Señor estuvo con ellos, con cada uno de ellos, tan distinto como eras, y los guió, y los guió, y los guió. Esa es la tarea, ese es el trabajo. Jesús estuvo con Pedro y aún estuvo con Judas, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. No se desligó de ninguno, sino que el Señor fue responsable con cada uno de ellos. Romanos 14, pasaje que no vamos a leer, dice, recibid ¿a quién? Al débil en la fe. ¿Para qué? Para desecharlo posteriormente, para descartarlo porque no sirve, para dejarlo en un rincón porque no responde. No, recibid al débil en la fe. Esa es la tarea a realizar. Pero la fe también se desarrolla y se entrena en oración, en comunión y en santidad.
Como dijimos antes, no tememos a la muerte, pero ellos no habían visto al Señor resucitado, ni siquiera habían visto a Cristo crucificado todavía, y por lo tanto su conocimiento de la persona de Cristo era más que limitado. Ahora, la pregunta del Señor Jesucristo es crucial para ellos, porque le hace estas dos preguntas: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Y cómo no tenéis fe? A veces es necesario que nos pinchen para que reaccionemos, y era lo que el Señor estaba haciendo. En medio de la desesperación les tiene que hablar, decirles cómo es que están así asustados y cómo es que no tienen fe. Es posible que creyeron que Él era el Mesías, todavía tenían que aprender que era Dios quien estaba en el barco, hombre de poca fe, y esto se va desarrollando. Los salmos y los profetas hablaban acerca de la fe en Dios y el que Dios tiene en control todas las cosas, y con ellos precisamente el cumplimiento de los salmos y el cumplimiento de las profecías, pero no lo podían ver. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen miedo? Y saben, es la pregunta que muchas veces a mí en lo particular me llega. Cuando estoy en una situación difícil, cuando estoy en una situación imposible, me pregunto, ¿por qué tengo que temer? ¿Por qué tengo que amedrentarme? ¿Por qué tengo que estar miedoso? Si en definitiva, el que ha prometido estar conmigo está siempre y siempre estará. El sueño del Señor Jesucristo no es como el sueño de Jonás. Cuando Jonás se fue a dormir, lo tuvieron que levantar y lo tuvieron que despertar para decirle: vamos, dormilón, arriba. Jonás había desentendido de absolutamente todo. El sueño del inconsciente, el sueño del desobediente. Pero el Señor es totalmente distinto. El sueño del Señor es el sueño a imitar. Es el sueño del que está confiado y es el sueño del que está tranquilo. De que aún en medio de la gran tormenta, todo está bajo su control. Dios está en la barca. Entonces, ¿por qué tengo miedo? Miren, hermanos, yo no conozco las circunstancias de muchos de ustedes. No conozco todas las circunstancias. Mi pregunta es si estamos temiendo algo en este momento. ¿Cuál es su temor más grande? ¿La salud? ¿La jubilación que no sale? ¿Difícil llegar a fin de mes? ¿La pérdida? ¿El dolor? ¿Las metas que no se cumplen? ¿Quedarme sin trabajo? Tantas cosas que hacen al cotidiano vivir del ser humano en este mundo. Y sin embargo mi pregunta tiene que ser, ¿por qué tengo miedo? Y el Salmo 56:3 me responde: el día que yo temo, porque es real que puede haber un día en que tenga miedo, que tenga temor. Mi respuesta es bien cortita. ¿Cuál es? Yo en ti confío. Y esta era la lección más importante que los discípulos tenían que aprender. Era una muestra del zarandeo a la cual iban a ser sometidos por causa de Satanás tiempo después. Satanás me los pidió, dice el Señor, pero yo he orado para que su fe, aquella fe que empezaba a ser incipiente en ese momento, no falte, no acabe, no se agote, no se termine. El zarandeo de las aguas de aquel lago mar, ¿sí? Era una pequeña muestra de lo que sería el zarandeo de sus vidas posteriormente, aun cuando el Señor ya no estuviera en esta tierra. Cada uno de los discípulos, excepto Juan, pasaron por situaciones cruciales y terribles, dando su vida por causa de Cristo. Y su fe se mantuvo intacta. ¿Por qué? Porque aprendieron la primera lección, de que Dios siempre estaba en control de todas las cosas. El día que temo, en ti confío. Y por último, ¿quién es este? Aquí en este punto, la fe ha dado un vuelco. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vuelvo a decir, no conozco la situación de todos los que estamos aquí, pero hay algo que tengo bien en claro, es que Dios no nos desampara jamás. Yo creo lo que dice la Biblia, ¿sí?
no solamente la entiendo intelectualmente y la puedo leer intelectualmente y puedo leerla y sacar conclusiones, tenemos el auxilio del Espíritu Santo para comprenderla y para meternos cada vez más. Una cosa es creerla mientras la leo y otra es creerla mientras la vivo. Porque en definitiva el desarrollo de la fe se trata de eso. Si mi cabeza está tan llena de Biblia, pero está tan vacía de experiencia con Dios, entonces tenemos un problema. Esto no quiere decir que los jóvenes no se preparan, de que los hermanos no se preparan, de que las hermanas no se preparen. No pasa por ahí el tema. Porque creo lo que le dice la Biblia, pero ese conocimiento se completa en la experiencia, en mi relación con Dios y viendo a Dios en todas, absolutamente todas las cosas, en todo lo que vivimos. Ellos se llenaron de gran temor. Y esta pregunta, ¿quién es este? Es una pregunta que lo acompañó toda su vida al Señor Jesucristo y es la pregunta más importante. En Marcos capítulo 6, versículo 14 al 16, vamos rápidamente ahí, nos encontramos con esta expresión, Marcos 6, 14 al 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Y al oír esto dijo Herodes: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Es la pregunta que lo acompañó siempre: ¿quién es este hombre? Es la pregunta que determinó el rumbo de la vida de los discípulos. Marcos capítulo 8, versículo 27 al 29, dice lo siguiente: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otro alguno de los profetas. Y entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Esta pregunta acompañó a Jesús toda su vida: ¿quién es este hombre? Si le preguntan a un judío, podrás por lo menos aseverar de que fue un gran enseñador. Si le preguntan a un musulmán, podrán decir: fue un profeta más enviado por Dios. Si le preguntan a ateo, podrá decir: sí, fue un hombre real que anduvo haciendo el bien en esta vida. Si le preguntan a un testigo de Jehová, dirán que es un Dios más o es otro Dios aparte del Dios creado. Pero ¿saben una cosa? Todos ellos, como cualquier persona, a menos que respondan a esta pregunta, ¿quién es Jesús?, están perdidos. Y en este sentido, hermanos, nosotros somos privilegiados. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? En que ya tenemos la respuesta. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y sería bueno que pensemos quién es Jesús para cada uno de nosotros. Por último, hay algo que a ellos les aconteció. Y que cuando contemplaron a este Jesús, ellos les pasó algo. Pasaron del miedo, del pánico, del terror, producto de las circunstancias externas, a un estado que para la iglesia es crucial y es necesario siempre. Porque dice que ellos, después de ver todas estas cosas, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron? Sintieron temor. Ellos sintieron temor. Ellos tuvieron gran temor. Les quiero leer literalmente lo que dice John MacArthur al respecto a este tema. No se trata de aquí de un temor a ser dañados por la tormenta, sino de la reverencia ante el poder sobrenatural que Jesús acababa de manifestar. La única cosa más terrible que tener una tormenta alrededor del bote era tener a Dios con ellos. Era tener a Dios con ellos. ¿Quién es este? Esta declaración delató a todos los discípulos, quienes se preguntaban la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién es este? Y al contemplarlo a él hacer la bonanza en el mar, calla, enmudece, le reprendiendo el viento y diciéndole al mar estas cosas, y se hizo gran bonanza. Ellos se dieron cuenta que el que estaba con ellos era el mismo Dios. Ya no era el hombre perfecto que dormía, era el Dios que desarrollaba su vida.
en medio de ellos. No lo vamos a leer los pasajes. Hechos 2, 42 a 43 habla del temor de los primeros hermanos en la iglesia. Hechos 5, 5 nos habla del temor. Hechos 5, 11, Hechos 9, 31. En cada uno de estos pasajes el punto central es el temor que tenía la iglesia por ver cómo Dios actuaba en medio de ellos en su favor y en favor de los demás. Y la pregunta que nos tenemos que preguntar hoy, ¿falta temor en nuestra iglesia? ¿Falta temor en nuestra iglesia? Cuando la iglesia se transforma en un circo, cuando la iglesia se manifiesta en desorden, cuando la iglesia se manifiesta en hermanos que se duermen, que no se aguantan un mensaje, cuando la iglesia se manifiesta en hermanos que están constantemente con el celular prendido y tocando a ver si reciben algún mensajito de afuera en medio de la reunión, ¿no será falta de temor? ¿No será falta de reverencia? ¿No será la falta de comprensión, de entender de que todos estamos en esta misma barca y que somos llevados por el Señor, que ya no duerme en un cabezal, sino que está siempre atento a nuestras necesidades y nos ha prometido llevarnos hacia el otro lado? ¿No será que nos está faltando el temor? Queridos hermanos, que confianza y temor sea el resumen de todo este mensaje. Porque es lo que vamos a necesitar en el próximo año. Confianza en que Él está en control y el temor de saber que el que está al control no es cualquier persona, es el que está siempre, constantemente a nuestro lado y en nuestra vida. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús es quien vivió una vida perfecta para satisfacer la justa ira de Dios. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús es el que derrotó el pecado, la muerte, las tinieblas con su poder. ¿Quién es este Jesús? Es quien echó fuera demonios, multiplicó alimentos, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y controla la naturaleza. ¿Quién es este Jesús? Es más grande que Abraham, que David, que Jacob, que Pedro, que Juan, que Pablo y que cualquiera en esta tierra, aun que nosotros mismos. ¿Quién es este Jesús? Es quien debe ser temido y venerado en su pueblo, en la iglesia. ¿Quién es este Jesús? Es mayor que los ángeles y adorado por ellos. ¿Quién es este Jesús? Es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es este Jesús? Es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este Jesús? Es aquel ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su señorío. ¿Quién es este Jesús? Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Quién es este Jesús? Es Rey, profeta y sacerdote. ¿Quién es este Jesús? Es el libertador del pueblo de la esclavitud. ¿Quién es este Jesús? Es el humilde siervo, pero a la vez Señor de todos. ¿Quién es este Jesús? Es camino, verdad y vida, el buen pastor y la puerta de las ovejas. ¿Quién es este Jesús? Es la vid que hace dar fruto al pámpano. ¿Quién es este Jesús? Es el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Nos faltan respuestas? Siempre estuvieron acá. Siempre estuvieron acá. Y puede ser que tu vida sea como el inicio de esos discípulos, con poco conocimiento de tu Señor. Lo único que sabes es que es tu Salvador hoy. Pero tu relación con Él tiene que crecer. Tu fe tiene que crecer de la mano de tu relación con Él. Tu vida de santidad tiene que crecer. Tu temor hacia Dios tiene que crecer. Porque nuestra vida es una vida que no es estática. Está continuamente en movimiento y creciendo a medida que crecemos de su mano. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús está en tu casa. Este Jesús está en mi casa. Este Jesús está en mi vida y está en tu vida. Este Jesús está en tu matrimonio. Este Jesús está en tu hogar. Este Jesús está en tus relaciones, en tus amistades. Este Jesús está en tus decisiones y elecciones. Este Jesús es el que está presente hoy y contempla nuestra presencia, lee nuestros pensamientos y escudriña lo más profundo de lo que nosotros somos, justo precisamente en este momento. Este Jesús es el que está presente. ¿Y saben una cosa? Ellos no sabían con lo que se iban a encontrar del otro lado de la orilla, ¿verdad? Pero el Señor los estaba preparando para una tormenta más grande. Miren, queridos hermanos de Santa Elena, el
Enero y febrero puede ser una dificultad por no tener las comodidades de un lugar físico, ¿verdad? Parece como que la barca se mueve un poco y las cosas se hacen difíciles. ¿Cómo se resuelven los problemas? Sabiendo quién está en la barca. Tenemos que hacer nuestra parte, pero el Señor nunca va a dejar de hacer la suya. El Señor va a estar ahí. Va a haber oposición, por supuesto. Pero el que nos sacó, nos saca de la comodidad y nos lleva a otro estado o a otra situación, es el que nos va a acompañar siempre. No están los hermanos de Pegüeña, pero si pudieran estar, les diría exactamente lo mismo. Desde que comenzó la obra en aquel lugar, no faltó la oposición, no faltaron los problemas, las dificultades, pero el que los llevó a aquel lugar fue el Señor, y el que enfiló la barca hacia aquel lado fue el Señor. Y Él no se duerme, Él no descansa, Él está allí. Y finalmente, nuestra iglesia, nuestra congregación local, terminando este año, reflejo de lo que nosotros hemos sido, reflejo de nuestra relación con Dios, reflejo de nuestra comunión con Él, reflejo de cómo hemos vivido nuestra vida. Esta es la iglesia local. Somos vos y yo, somos cada uno de nosotros. Y el que nos subió a esta barca nos dijo que nunca, nunca nos va a abandonar. Él no se duerme, Él no descansa. ¿Quién es este Jesús? Quizás alguno en esta noche pueda agregar mayores razones por haber crecido mucho más en el conocimiento de Dios y pueda agregar más motivos o más descripciones de este precioso Salvador. Queridos hermanos, al finalizar este año, no tengamos miedo de estar subidos en la barca, no tengamos temor de la tormenta. Aquel que prometió estar siempre, siempre va a estar en medio nuestro. Que el Señor bendiga su palabra.